Bueno, ahora tenemos aquí sección máquinas. Muchos de vosotros que tenéis mascotas también me han venido a ver qué máquina les recomiendo porque quieren comprarse una máquina para hacerle la barriguica, para tal. Yo sinceramente nunca aconsejo que un cliente, un particular, se compre una máquina y él por su cuenta, sin tener ningún tipo de noción, le pase la máquina al perro. Primero porque es muy peligroso, o sea, la máquina no es compro la máquina y ya aquí la uso y ya, no. Me pasó una vez, de hecho, que me vino un cliente que se había comprado una máquina y me vino con el perro con la barriga súper irritada, con heridas, tenía una hernia de ombligo, le pellizcó también, en fin, un desastre. Entonces, yo no lo aconsejaría. Dentro de eso hay diferentes tipos de máquinas. Tenemos las máquinas como estas de en medio, que serían máquinas más de acabados. Como veis, la anchura es más chiquitita, esta es más ancha, esta es más chiquitita, para tener fácil acceso entre las patas, entre las almohadillas, es poder limpiar toda esa zona. Pero yo insisto que yo no aconsejo máquinas en particular, ¿vale? Y luego tenemos máquinas, por si a algún particular se le ocurre comprar alguna, por favor, las máquinas que compráis siempre vienen con cuchillas muy cortas, muy cortas, normalmente de unos 2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en la base de la cuchilla suele poner la largura que va a dejar esa cuchilla. ¿Qué quiere decir esto? Que es 2 milímetros es lo que nos va a dejar de pelo. Esto es rapado, pero rapado a piel. Entonces nunca pasaremos esto sobre un perro, al no ser que sea una cosa que el peluquero te diga, mira, va hiper lleno de nudos, es un bloque y hay que empezar desde cero. Pero sí, ahí no lo haga él en casa, sino un peluquero. Exacto, ¿no? pero eso nunca se puede hacer en casa. Esto tiene que ser ya el peluquero, que nosotros la tenemos porque a veces es necesario o porque ponemos esta junto con encima un recalce y nos da más altura. Pero lo que vengo a deciros con esto es que, primero, no compréis una máquina, no pongáis a haceros los peluqueros en casa porque parece muy sencillo, pero el perro tiene muchos pliegues, el perro se mueve, no es como una persona que dice, tú vas a la peluquería, mira abajo cuando te van a cortar, mira arriba y tú te estás quieto, el perro se va a mover y los pliegues de la ingle, de las patas, de muchos sitios es muy fácil de hacer un corte, ¿vale? Y que entre los dientes de la cuchilla se meta un poco de piel, ¡pum!, y hagamos un corte y tengamos que salir corriendo al veterinario. Además de que el perro ya va a tener una cosa negativa asociada a la máquina. Entonces, por favor, no, no hagáis de peluqueros en casa, ¿vale? Pero si yo quiero empezar en la peluquería canina, ¿sí? ¿Qué recomendarías a una persona que quiere hacer un curso de peluquería canina? Vale, si queréis empezar en la peluquería canina, os lo dirán, si es un buen curso, os hablarán de esto, pero es importante que tengáis dos tipos de máquinas y que sepáis que en el mercado hay muchas máquinas, pero básicamente son máquina de corte y máquina de acabados. Máquina de acabados suelen ser estos tipos de máquinas más pequeñitas, la cuchilla más estrecha, aunque esta la tiene más ancha, pero suelen ser más bien más chiquititas, tienen menos potencia en cuanto a la fuerza, digamos, de la máquina, porque están pensadas para que vibren menos, asusten menos, están pensadas para zonas más como las patitas, almohadillas, un afeitado de un morro, de un hocico en un caniche, la barriguita, el culete, ¿vale? Están pensadas para esas zonas. Se les puede también poner un recalce, que lo hay plástico o metálico, se les puede acoplar y nos dará más altura y podremos cortar el perro entero, pero va a tener menos fuerza. Entonces estas suelen ser simplemente para acabados. Y luego ya tenemos la máquina, que la tenéis con cable. Ahora mismo no tengo aquí ninguna, pero también la hay sin cable.
La única que es más especial, digamos que es como el iPhone, es la escolar, que es muy suya, y las cuchillas de escolar solamente valen para ese tipo de máquina. No podremos poner esas cuchillas aquí, ni las cuchillas de aquí aquí. En cambio, cualquier máquina que no sea a escolar, sea Moser, Henniger, Wahl, hay un montón de marcas en el mercado, las cuchillas suelen ser universal y va a valer cualquier cuchilla, excepto las de escolar, que son solo para escolar. Pero también, a ventaja de ello, es una máquina que pesa mucho más. Yo a la mano la llevo muy incómoda, pero tiene mucha fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que peluqueros que tengan muy a menudo unos tipos de perros con muchos nudos, que necesiten que sea una máquina muy muy fuerte, pues quizás les viene bien esta máquina. Aunque hoy en día en el mercado hay otras máquinas que también tienen fuerza y no es necesario. Pero bueno, esto ya va un poco en gustos. Pero sí es importante que sepáis, para la gente que empieza, que cuando te compras una máquina, yo cuando empecé, por ejemplo, me compré esta máquina, no tenía prácticamente idea de peluquería, luego ya empecé a formarme, mal hecho, pero me compré esta máquina y me venía con esta cuchilla, ¿vale? Tal cual. Pues yo, en mi ignorancia, pensaba que no había más cuchillas, ¿eh? Entonces esto nos deja una altura, como antes hemos hablado, de 2 milímetros. Eso es cortísimo. Eso es que el perro se te queme en verano por la calle. Entonces hay cuchillas con más numeración. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, 9 milímetros, ¿vale? Esto, como veis que tiene más largura desde la base hasta donde corta, que sería ahí. Ese sería el poco largo que nos dejaría, mientras que aquí desde la base hasta aquí nos dejaría bastante más largo. O tenemos los recalces, que esto se acopla en nuestra cuchilla, ¿vale? Aquí posicionamos en la pletina, ahí, aquí. Y entonces, una vez que está ya encajado, esto tiene aquí un muelle, ¿veis cómo levanta? Y estos dientecitos, apoyamos ahí y ¡pling! Y ya se nos queda acoplado. Esto lo que hace es que la largura que teníamos de 2 no nos la convierta en 2, sino alargue y nos deje ya una largura protectora, por lo menos, ante el frío y el calor. Entonces es importante que si por desconocimiento o tal, pasa como a mí me pasó en su día y compráis una máquina, que sepáis que normalmente va a venir con una cuchilla muy muy corta. Entonces necesitáis compraros más numeración de cuchillas más largas y un set de recalces, que también lo hay de diferentes niveles, de más corto a medidas bastante largas, que os va a ayudar mucho en la peluquería. Perfecto, pues muchas gracias, Paqui. Chao.